A veces, los destinos más grandes comienzan con un acto de fe. En un tiempo donde un imperio poderoso oprimía a un pueblo entero, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Su nombre fue Moisés, un hombre común, pero elegido para una misión divina: liberar a los hijos de Israel de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. Esta es su historia, una historia de fe, milagros y esperanza. Hace más de 3000 años, en el antiguo Egipto, el faraón había ordenado algo terrible: que todo niño varón hebreo fuera asesinado al nacer. En medio de aquel decreto cruel, una mujer llamada Jocabed decidió esconder a su hijo recién nacido durante 3 meses, pero al no poder ocultarlo más, tomó una cesta de papiro, la cubrió con brea para que flotara y colocó en ella a su pequeño. Con lágrimas en los ojos, lo dejó en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. La corriente llevó la cesta hasta donde la hija del faraón se bañaba. Al oír el llanto del bebé, lo tomó entre sus brazos y sintió compasión. Decidió adoptarlo como su hijo y le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño hebreo creció en el corazón del imperio que esclavizaba a su pueblo. Moisés fue criado en el palacio egipcio, educado como príncipe, rodeado de lujos y conocimientos. Aprendió las leyes, las ciencias y las costumbres de Egipto, pero en su corazón nunca olvidó quién era realmente. Veía el sufrimiento de los hebreos, su pueblo, sometido a trabajos forzados, y un día su indignación se desbordó. Al presenciar cómo un capataz egipcio golpeaba cruelmente a un esclavo hebreo, Moisés intervino. En medio del enfrentamiento mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Cuando el hecho se conoció, temió por su vida y huyó de Egipto, dejando atrás su título y su hogar. Cruzó el desierto y llegó a la tierra de Madián, donde fue acogido por un sacerdote llamado Jetro. Allí conoció a Séfora, con quien se casó, y formó una familia. Durante años, Moisés vivió en paz como pastor, cuidando los rebaños de su suegro, lejos del poder y de la guerra. Parecía que su historia había llegado a un final tranquilo. Pero el destino de los grandes nunca se detiene. Un día, mientras guiaba sus ovejas por el desierto, se acercó al monte Horeb. Allí vio algo extraordinario, una zarza que ardía en fuego pero no se consumía. Intrigado, se aproximó y entonces escuchó una voz que lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Era la voz de Dios. El Creador le habló desde aquella llama y le reveló su propósito. Debía regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés, sorprendido y temeroso, dijo: «¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón?». Pero Dios le prometió: «Yo estaré contigo». Para fortalecer su fe, le mostró señales milagrosas. Su bastón se transformó en serpiente. Su mano sana se volvió leprosa y luego fue curada al instante. Aún así, Moisés dudaba. «Señor, no soy buen orador», dijo. Entonces Dios le concedió la ayuda de su hermano Aarón, quien hablaría en su nombre, y así el hombre que huyó de Egipto regresó con una misión divina. De pie ante el faraón, Moisés pronunció las palabras más desafiantes que un hombre pudiera decirle al monarca más poderoso del mundo. «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». Pero el faraón se negó, y fue entonces cuando comenzaron las plagas que azotarían Egipto. El agua del Nilo se volvió sangre. Ranas cubrieron las casas, nubes de piojos y mosquitos invadieron el aire. Moscas llenaron las ciudades. Una peste mató al ganado. Dolorosas úlceras aparecieron en la piel de hombres y animales. Granizo arrasó los campos. Langostas devoraron los cultivos. Una oscuridad espesa cubrió Egipto por 3 días. Y finalmente, la plaga más dolorosa, la muerte de los primogénitos egipcios.
Solo entonces, destrozado por la pérdida de su hijo, el faraón cedió, y Moisés condujo al pueblo hacia la libertad. Miles de hebreos emprendieron el éxodo, dejando atrás siglos de esclavitud. Pero pronto, el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. El pueblo se encontró atrapado entre el mar y los carros de guerra. El miedo los paralizó. Entonces Moisés levantó su bastón, y el mar se abrió en dos, formando un camino de tierra seca entre muros de agua. Los israelitas cruzaron. Y cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, destruyendo al ejército del faraón. El pueblo estalló en cantos y alabanzas, porque el Señor los había liberado con mano poderosa. Sin embargo, la libertad no fue el final del camino, sino el comienzo de una prueba más grande. El pueblo caminó por el desierto rumbo a la tierra prometida, y en el desierto la fe fue puesta a prueba una y otra vez. Cuando tuvieron hambre, Dios hizo llover maná del cielo, un alimento misterioso que cada mañana cubría el suelo como rocío. Cuando tuvieron sed, Moisés golpeó una roca con su bastón y de ella brotó agua. Cada día, el pueblo aprendía que la libertad sin fe no tiene sentido. En el monte Sinaí, Moisés fue llamado nuevamente por Dios. Subió solo a la montaña, envuelta en nube y fuego, y allí permaneció 40 días y 40 noches. En ese encuentro divino, Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos, principios eternos que guiarían la vida del pueblo y marcarían la historia moral de la humanidad. Pero mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo perdió la paciencia, creyeron que había muerto y construyeron un becerro de oro al que adoraron como a un dios. Cuando Moisés descendió y vio lo que habían hecho, arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas en 1000 pedazos. Su enojo fue grande, pero Dios, en su misericordia, le permitió subir una vez más y escribir las tablas de nuevo. Fue un momento de perdón y de renovación de la alianza entre Dios y su pueblo. Durante 40 años, Moisés guió a los israelitas por el desierto. Soportó murmuraciones, rebeliones y pruebas constantes. Vio caer a una generación entera y levantarse otra nueva, preparada para heredar la promesa. A lo largo del viaje, Moisés aprendió que liderar no es mandar, sino servir. Que la fe no se mide en milagros, sino en la obediencia diaria, y que incluso los elegidos deben enfrentar la soledad y el cansancio. Finalmente, llegó el día en que Dios le permitió ver desde lejos la tierra prometida. Subió al monte Nebo y desde su cima contempló aquel valle fértil que tanto había anhelado. Pero sabía que no entraría en él. Su misión había terminado. Moisés murió allí, en paz, después de cumplir con el propósito que Dios le había encomendado. El pueblo lloró su partida durante días. Había perdido a su líder, pero su legado permanecería para siempre. Moisés dejó al mundo un ejemplo de fe, humildad y obediencia. El hombre que un día fue rescatado de las aguas se convirtió en el libertador de toda una nación. El profeta que habló con Dios cara a cara. El hombre que nos enseñó que la libertad solo tiene sentido cuando se vive con fe y con propósito. Así termina la historia de Moisés. El hombre que desafió a un imperio, abrió un mar y condujo a su pueblo hacia el destino que Dios había prometido. Su vida nos recuerda que, aunque los caminos del desierto sean largos y duros, siempre hay una tierra prometida esperándonos si seguimos creyendo. Si esta historia te inspiró, comparte este mensaje y sigue descubriendo las vidas de quienes cambiaron el mundo con su fe. Nos vemos en el próximo relato.